Nada, bienvenidos, bienvenidos a este espacio de compartir, de llevar la imaginación, de salir de nuestras casas desde la imaginación, desde el pensamiento, desde la palabra, desde la emoción, de conectarnos más allá de estas cámaras, porque definitivamente si algo que nos conecta, básicamente tiene que ver con esas expresiones del ser que van mucho más allá de pronto de las formas tradicionales como nos comunicamos y justamente hoy tenemos una de esas expresiones muy que nos conecta o que nos llega hacia el alma, que nos hace convertirnos en una versión diferente de quienes somos y que nos da esa posibilidad en algunos momentos de crear un personaje, crear una escena, vivir una situación diferente a nuestra cotidianidad y transformarnos en un ser diferente. Todos los días tenemos esa posibilidad, pero el teatro definitivamente lleva esa posibilidad a otro nivel. Y para hablar de esto tenemos nada más ni menos que al maestro Omar Álvarez, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Todos quienes estamos ahí conectados desde nuestras casas, sabemos que tenemos los micrófonos de pronto deslizados, pero él nos ve ahí que estamos aplaudiendo, porque definitivamente yo sé que el aplauso es algo representativo, porque ¿cómo le llamaríamos? Le dicen que es el alimento del artista, ¿no? Pero por supuesto, yo sé que comen otras cosas, ¿no? Pero dice que el tema es que es algo que enriquece, ¿no? La labor del artista enriquece el alma del artista, ese reconocimiento, porque definitivamente es un trabajo fuerte de todo lo que hay que preparar, desarrollar en ese proceso. Y bueno, Miguel, cuéntenos sobre el maestro Omar Álvarez, por favor. Bueno, a todos los participantes y pues Camilo, muy buenas tardes, maestro, muy buenas tardes. Y me voy a permitir con su permiso y con el privilegio que me da de conocerlo desde hace tanto tiempo, hacer una presentación que no es tan académica, sino que es muy cercana porque de eso se trata la tertulia, ya que nos conocemos así, hace muchísimo tiempo y siempre he sentido una especial admiración porque pienso que el maestro es de esas personas con las que yo comparo como con un cinematógrafo, ¿sí? Cuando el cinematógrafo echa a rodar, empiezan a botar la cantidad de imágenes y empiezan a aparecer las películas. Cuando el maestro Omar Álvarez habla o tiene un diálogo con uno, tiene esa capacidad que tiene el cinematógrafo, ¿sí? De generar imágenes. Entonces, para uno es verdaderamente un privilegio tener conversaciones, diálogos con el maestro, eh, en cualquier momento, en cualquier situación, porque además de ser una persona muy vertical, directa y crítica, pues tiene esa gran capacidad de que todo lo que dice lo transmite y hace que uno se proyecte una cantidad de imágenes en todas las cosas que él va diciendo. Por otro lado, pues también esta habilidad pues se le ha dado 40 años de trayectoria, ¿sí? Como director, actor, diseñador escénico y además que es maestro de Bellas Artes de la Universidad Industrial de Santander. Entonces es comunidad universitaria por lado y lado, ¿sí? Toda su experiencia que ha obtenido a través de todas estas especialidades que tiene, pues entonces ha hecho que pues, él sea como ese personaje como tan especial, ¿sí? Y por el otro lado es un personaje que es inspirador y que apoya muchísimo, por ejemplo, en la parte de la dramaturgia, siempre se ha interesado mucho por esas personas, esos nuevos dramaturgos y sobre todo dramaturgos, sobre todo de la región, ¿sí? Y ha puesto en escena obras inéditas, obras de esos personajes dramaturgos jóvenes de la región de Santander y ha puesto en un nivel súper especialísimo tanto al grupo, porque el grupo no solamente es un grupo de actores que hacen una puesta en escena, sino que aprenden muchísimo de una experiencia que va desde de lo actoral hasta la parte administrativa de lo que tiene que ver con todo la parafernalia del teatro. Entonces esto es un valor agregado a esa formación integral que reciben los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander que pertenecen al grupo de teatro. Entonces esta es una cosa súper especialísima. Por el otro lado, pues también quería comentarle que el maestro está, si no me equivoco, el maestro me corregirá, está vinculado a la universidad desde el 2000 y desde ese momento el grupo de teatro pues se proyectó de tal manera, ¿sí? Que la cantidad de puestas en escena que se han hecho a nivel regional, porque es del teatro más representativo, diría yo, universitario a nivel regional, nacional,
y que lo ha llevado incluso a América, por todas partes en Latinoamérica, por todas partes, pues en ciertas partes de Latinoamérica, porque no es mucho de viajar, porque piensa que hay mucho que hacer aquí en la región, pero también ha estado en Europa y ha vivido como las experiencias de eso. Entonces, es un personaje que hoy se van a dar cuenta, con toda su experiencia, nos va a poner en el tema del teatro como en unas sensibilidades muy especiales y que yo espero que lo disfruten. Entonces yo ya no me voy a extender más, les prometo que no voy a intervenir sino en poquitas momentos y situaciones, porque cada vez que yo quiero entablar una conversación con el maestro Omar, siempre me quedan muchas cosas pendientes en el tintero y quisiera como volver otra vez a tener el hilo de esa conversación. Entonces, pues decir al maestro que desde este momento ya él está enterado y que todos queden enterados que no es el único momento en que va a estar en una tertulia aquí con nosotros, sino que ojalá que a futuras, entonces de aquí salgan muchísimos temas que podamos tocar para poder compartir con todos los participantes. Maestro Omar, por favor, entonces lo dejo con el micrófono. Se trataba que hoy el tema, usted dijo, vamos a tener una conversación sobre teatro, conversaciones sobre teatro. Entonces, por favor. Bueno, muchísimas gracias por permitirme llegar a ustedes. El espacio para mí era como algo que había visto, había husmeado, así como el que llega a un salón de clase y husmea por una rendija lo que pasa adentro, así había visto algunas tertulias y lógicamente en silencio, sin ni siquiera opinar. Pero en este caso, pues soy el invitado y la intención, sí, la intención para mí es tratar pues, de hacer una conversación, un conversatorio que llamamos desde la perspectiva de lo más informal que podamos, en el sentido de escudriñemos otras áreas que se puedan escudriñar. No sé qué les podría interesar que toquemos el tema, porque yo me puedo sentar y extenderme sobre el movimiento teatral universitario en Colombia y la importancia que tuvo para todo el desarrollo del teatro profesional colombiano. Es una de las cosas que normalmente se ha perdido, de por qué y por qué terminé, o sea, terminé en el mundo del teatro universitario casi devolviéndome en la historia y no seguí caminando en la otra dirección que era seguir fortaleciendo el teatro independiente. Bueno, maestro. Sí, te oigo. Camilo. ¿No nos escuchas? Ahora Hola, sí. ¿Ya? Ya. Perfecto, ya. Es que ahí el anfitrión está juicioso a poner los micrófonos en silencio para mientras está interviniendo ahí el maestro. Y por supuesto, claro que si hay preguntas o algo ahí por el chat nos pueden ir mencionando y si alguien de pronto quiere pedir la palabra, dice, oiga, yo quiero preguntarle algo al maestro o quiero hacer acá mismo un casting de actuación directamente acá para ver si el maestro qué dice, ¿cierto? También, válido, ¿sí o no, maestro? ¿Usted qué dice? Perfecto, yo no tengo ningún problema, conversemos, o sea, pregunten y yo trato de, porque si no me siento en la palabra y nos perdemos, como me pierdo yo naturalmente en las palabras. Sencillamente, bueno, de entrada me parece muy interesante ese tema que usted menciona, que es importantísimo, es cómo llega una persona a entrar en ese apasionante mundo del teatro. Yo sé que seguramente a más de uno en algún momento tuvo algún acercamiento, ya sea de pronto por el colegio, por alguna experiencia de pronto familiar, de amigos y demás, de pronto haber tenido algo que ver con el teatro, o quizás se inspiró por la televisión o por el cine o algo así. Pero en el caso particular suyo, ¿cuál fue ese clic? ¿Cuál es ese elemento que usted recuerda? De pronto todos tenemos hasta un momento de insight, ¿no? Un momento que decimos, oiga, ese momento fue clave. ¿Cuál fue ese momento clave que usted recuerde, que usted dice, ahí fue, esa escena, ese momento fue el que me hizo especialmente movilizarme hacia ese mundo? Realmente sí hay un momento en el cual definitivamente termino metido en el teatro, pero quiero colocarme en un antecedente. Soy hijo de un tramoyista de teatro. ¿Qué es un tramoyista? Son esos personajes oscuros, subterráneos, clandestinos que viven tras las telones, allá en los telares de los teatros antiguos, todos esos que manejaban toda esa cantidad de cuerdas, poleas, telones,
Eso era mi papá. Mi papá era un hombre del mundo del teatro, pero de esos obreros, de esos trabajadores, y él era tramoyista de un teatro que ya no existe en Bucaramanga, que era el Teatro Garnica. Ahí él era un muchacho que hacía eso y atendía toda esa cantidad de compañías de teatro que pasaban por Bucaramanga, destino Bogotá y ahí para abajo hasta Buenos Aires. Sí. Y ahí el tipo ejecutó su vida, pero como buen medroso, porque de alguna manera era bastante medroso. En algún momento una compañía de teatro mexicana, la compañía de teatro de los hermanos Soler, lo invita a seguir con ellos en la gira. Y el hombre a partir de ese momento toda la vida duró con la frustración de no haberlo hecho. ¿No? Ese era su silencio, ¿no? Ese era su secreto. En mi casa no se hablaba de eso, porque luego él terminó siendo un trabajador de una empresa muy famosa en Colombia, de productora de cigarrillos, cigarros, ese tipo de cosas. Y él terminó allí conociendo a mi señora madre y todo ese tipo de cosas, y ahí desarrolla una vida como un obrero, y luego forma parte de todo un movimiento obrero y fue sindicalista. Así lo conocí. Del teatro poco se hablaba, pero para mí ese personaje era una especie de héroe que yo no entendía, porque era un hacedor de cosas, ¿no? Alguien que con las manos hacía una cantidad de cosas, pues era pues todo esa habilidad adquirida en el mundo del teatro de componer, de rehacer, de arreglar con las manos, porque era en eso que ya hoy en día es difícil de conseguir, ¿no? Esos teatreros, los que construyen el teatro desde el cero absoluto para llegar a lo otro. Nunca se subió a un escenario, según lógicamente luego me contó, pero toda la vida añoraba estar allá atrás, ¿no? Y yo luego le hice algún homenaje en un espectáculo, pero le cuento eso para poder entrar en materia. Quinto de primaria, yo era un casposo horroroso, mamón, jodón, desesperante. Las maestras me odiaban. Además, yo no era gordo, ahora es que soy gordo. Yo era flaco, un fideo, así pegaba a los huesos, desagradable a morir. Y muy afiebrado a las transmisiones de radio de la Vuelta a Colombia, ¿no? Y cosas de esas. Y estaban en plena Vuelta a Colombia y mi mamá tenía por costumbre regalar exóticamente cosas. Y una cosa exótica que ella regalaba en ese entonces a cualquier persona, eso incluía a sus hijos, era un radio transistor. Chiquito. ¿Sí? Entonces ya le pareció una curiosidad y le regalaba a sus nietos, a todos les regaló un radio transistor. Yo tenía uno, entonces lo metía en esos pupitres que tenían una tapa y uno lo metía así adentro y ahí metía la cabeza y oía la transmisión y la repetía. Y entonces el macochizo punteando la competencia y bla, 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 y diga pendejadas dentro del pupitre. Hasta que la profesora, Emma se llamaba ella, me coge de una oreja y me para en la puerta del salón. Eso, en esa época, significaba usted quedaba expuesto. Quedaba en la picota pública, había sido sacado del salón y espere en la puerta a que pasara una señora como de 1,50 de altura, ¿sí? Con una regla en la mano, una regla en la mano. Ella la tenía de aluminio, ¿sí? Ni siquiera de madera, de aluminio. Cuando yo vi a doña Carmen caminando, ¿no? A mí se me pararon todos los pelos. Yo decía, ¿por dónde me va a pegar? ¿Por las costillas? ¿Por el hombro? ¿Por dónde me va a golpear esta vieja miserable? Sí, porque en ese entonces era normal. Hoy en día eso no le pueden hacer a un estudiante porque, mejor dicho. Entonces, iba caminando, yo la veía venir, llegar, se me paró enfrente, ¿no? ¿Usted qué hace aquí? Yo, es que me sacaron de clase. ¿Por qué? Porque estaba molestando en el salón. ¿Y qué estaba haciendo? No, estaba transmitiendo la Vuelta a Colombia. Se me queda mirando, coge la regla
y se la mete aquí debajo del brazo. Y dice, yo, ¿por qué me va a sacar un cuchillo? ¿Qué va a hacer? Y saca una libretica y empieza a escribir algo en la libretica, ¿no? Y retira de la libretica una dirección y me la entrega y me dice, tiene que ir allá. La verdad, era todo un acto surrealista. Yo decía, ahora no lo castigan aquí en el colegio. Eso fue que se inventaron algún patio de torturas. Deben tener alguna cosa exótica en esta dirección. Y esa dirección quedaba como a unas 4 o 5 cuadras del colegio. Empecé a caminar. Me acuerdo que en ese caminar pasé cerca a mi casa. Y yo pensé en no seguir, quedarme en mi casa. Y dije, no, pero seguro es peor. Me van a castigar peor, me van a expulsar. Seguí caminando hasta que llegué a la casa, ¿no? Una casa tradicional, antigua, y toqué. Cuando abren y sale una profesora del colegio. ¿Qué? Que doña Carmen me manda aquí. Y entonces, usted es el que estábamos esperando. Yo, ¿qué? Me estaban esperando, ¿qué me van a hacer? Abren la puerta, yo camino, ingreso por un pasillo, un corredor, y llego a un patio. Y en la mitad del patio había un escenario con burros de madera y tablas, habían improvisado un escenario y estaban ensayando una obra de teatro. Y entonces yo me quedé mirando, ¿esto qué es? Yo no quiero, a mí esto no me gusta. Esto, además, yo tenía un trauma desde cuando era más pequeño que me han llevado disfrazado a un evento y yo me había volado. Me han disfrazado de gato y yo me volé. Pero imagínense, ¿no? ¿Qué yo qué vengo a hacer aquí? Cuando me dicen, ustedes, entonces aquí está el libreto. Y me entregan un papel. Y yo empiezo a mirar eso, de los libretos de esa época, hechos como en papel carbón, ¿no? Entonces ponían 5 hojas de papel carbón y eso las copiaban y entonces no había fotocopia, entonces era como la 5ª copia o la 10ª copia o casi no se veía. Y era un personaje, era un curita de una obra de teatro de la colección salesiana que se llamaba Para la muestra un botón. La verdad, ese fue el día traumático, luego le cogí gusto a encontrarme. También apareció ahí una chica que a mí me gustaba, y pero sí, yo no tenía ni idea cómo hacer para acercarme a una muchacha, pero me gustaba estar allá al lado así, paraba allá al lado, ¿no? Y era una de las chinas que bailaba, entonces yo era feliz viéndola bailar, parecía un imbécil, pero eso me acercó al colectivo y de alguna manera ese año, eso lo estaban haciendo para el Día de la Madre. Y durante el resto del año participé en 3 obras de teatro más. Ahí quedó marcado el hombre con que, oiga, esto como que suena interesante, ¿no? Y todas las cosas que pasan. Y mi papá asistió a esas cosas. Estando ya en bachillerato, segundo bachillerato, mi papá llegó a la casa y me dijo, oiga, que si usted quiere pertenecer a un grupo de teatro que se va a formar en el sindicato. Grupo de teatro, ¿y por qué yo? Digo, porque es que realmente lo iban a hacer con trabajadores, pero dije que yo no actuaba, entonces, pero que iba a traer a mi hijo. Y usted va en representación mía, yo, ¿qué? Entonces, si les cuento todo esto, simplemente vamos a entrar a conectar un poco la historia del teatro colombiano, del movimiento teatral colombiano, que tuvo mucho que ver, sí, muy importante en el desarrollo en Colombia, como origen a todo ese movimiento de teatro, a todo ese teatro que pasó por América, por Colombia, ¿sí? Que pasó por aquí, lo que pasó en en las instituciones públicas de educación y lo que pasó al seno de los sindicatos. Yo participé en ese colectivo, un colectivo de teatro que pienso yo que hizo como unas 5 o 6 reuniones. A la 6ª se desbarató. La empresa no es pendeja. Y dijo, no, esta joda va para otro lado. Esto va para otro lado. Y desbaratan eso. Y como yo era un muchacho que iba ahí, como el más joven, entonces la persona se me acerca y me dice, oiga,
¿usted quiere seguir en esto? Le digo yo, pues, miremos a ver a dónde terminamos con esto. Y me acuerdo que en ese entonces yo formaba parte de los Boy Scouts. Lobato, a todo dar. Entonces, metido en eso, entonces yo tomé la decisión de que no, realmente me interesa más esto del teatro. Y empecé a trabajar con un pequeño colectivo que había en ese entonces que se llamaba Teatro Chipcha. Y ahí empezó toda la historia. Era un colectivo vinculado a muchos sectores de la izquierda colombiana, como todo el teatro de esa época. Todo el teatro de esa época. Era muy poco el que realmente estaba pensando en que estaba haciendo arte. Todos realmente estaban haciendo la política. Y a partir de ahí tuvimos toda una pandemia, podemos llamarlo también, de lo que pasó en todo ese movimiento teatral que tuvo que sufrir muchos movimientos para llegar a donde llegó. Hoy en día, cuando hablamos de estas cosas, pues los antiguos teatreros colombianos pues se sonríen y ven que era una cosa natural, porque realmente si había algo que queríamos hacer era transformar el mundo, pero lo queríamos hacer a través de propaganda. Y entonces hicimos como los curas con el teatro. Entonces empezamos a hacer teatro para usarlo para evangelizar. Eso hicieron los curas con el teatro, que fueron los que trajeron el teatro oficialmente a América Latina. Pues cuando uno pregunta, por ejemplo, la celebración del cumpleaños no sé qué de la reina Isabel en Girón, Santander, se celebró con la presentación de una obra de teatro. Una obra de teatro ahí en Girón, Santander. Y se hizo una obra de teatro en honor a los reyes de España, pero dirigida por curitas y lógicamente nuestros criollos más prestantes estuvieron en el escenario y pudieron hacer eso. Entonces yo formo parte de ese nacimiento y de esa mezcla exótica, ¿no? De un movimiento casi industria, que era todo lo que pasaba por el teatro Garnica, ¿sí? A lo que fue todo el movimiento teatral y el desarrollo del movimiento teatral comprometido con el cambio social colombiano, ¿sí? Que luego tiene todas las derivaciones que usted quiera y todas las formas de pensamiento. Y es allí donde nos tocó aprender a ser dialógicos para poder entender qué teníamos que hacer y hacia dónde trabajar. Unos se quedaron haciendo publicidad, mucho propaganda. Otros decidimos que definitivamente había que resolver un problema y era hacer arte. Había que leer, porque vengo de una época en que hablar de Shakespeare era pecado. O más, yo lo digo y me da rabia, o sea, me da rabia de que mis compañeros muy preocupados por las ideologías específicas en cuestión, casi llegaron a decir que Shakespeare era un reaccionario, ¿no? Entonces, esas vainas a mí me cogen como cierto, pero así se dieron las cosas, y entonces yo no leía Shakespeare, yo no leía los clásicos del teatro universal, ni leí a los viejos. Oh emoción, cuando yo hacia finales de mi bachillerato rompo con ese prejuicio, llamémoslo así, y me da por empezar a devorar los clásicos del teatro universal y a devorar los clásicos del teatro griego y el teatro latino, y hágale. Para mí era la locura. Aún más, casi enloquezco, porque definitivamente casi enloquezco a mi mamá. Mi hijito duerma. Mi hijito que tiene que ir a estudiar. Mi hijito, ¿cuándo se va a inscribir para la universidad? Y yo, pues ya enredado con todo lo del teatro, para mí, me gané una úlcera duodenal, ¿sí? A la edad de 17 años. Yo no comía a tiempo. Llegaba a las 11 de la noche a casa y lo que encontrara en una olla me lo comía. No importaba si eran los frijoles recalentados del almuerzo, algo livianito para comer. Y pues boté sangre por todas partes, casi me muero, boté casi el 50% de la sangre vomitada por la boca, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando, pero eso no me iba a correr. Yo quería definitivamente seguir metido, porque para mí la pasión era ese acto de construir todas las cosas que se podían construir, y por qué no, esa ficción que se podía construir a través de eso, y cómo
creando historias de ficción, pero basadas en la vida real, los espectadores eran mucho más cautivos y podíamos enseñarles cosas. De ahí en adelante vinieron muchos procesos, muchos, desde la formación profesional en muchas áreas y fuera de eso, otro factor, ¿no? En Colombia no existía la carrera de arte dramático. Por favor, eso relativamente es nuevo. Entonces nos tocaba a todos de alguna manera pues hacer lo que todo el mundo hizo en toda los años 20, mucho, el siglo pasado, ¿no? Que era definitivamente el método más antiguo, aprender haciendo y pegarse a los maestros para que de alguna manera le enseñaran cosas. Así conocía a muchos de ellos y para mí eran personajes a los cuales yo parecía una esponja, ¿no? Yo les absorbía todo lo que les pudiera absorber porque yo quería aprender. Pero también luego aprendí que no todo era útil. Entonces a la esponja le puse un angeo, ¿no? Para ir exprimiendo y ir dejando lo positivo, porque luego pues había que pensar seriamente a dónde quería llegar con eso, ¿no? Pero sí era claro, era clave que yo quería hacer teatro en cierto sector, y el primer sector donde yo empecé a hacer teatro fue en el sector educativo. Empecé a trabajar, por ejemplo, cuando estudiaba en el Colegio Santander, empecé a hacer teatro en el Colegio Santander, peleando mucho, haciendo las cosas más increíbles del mundo, como montar una obra de teatro y antes el rector, el vicerrector de ese entonces y el rector de ese entonces, que en paz descanse, me decía, oiga, tráigame el libreto de la obra que usted dice que va a presentar. Entonces yo hacía todo lo humanamente posible por mamarle gallo y entregársela una hora antes de la función. Y yo se la entregaba y me decía, espéreme sentado ahí en la oficina. Yo, viejo medio bolas, ¿qué va a hacer? Pues el viejito bolas era un lector. No, pues este tipo era una locura. El tipo se leía cualquier cosa mucho a la velocidad y luego salía y me decía, ¿usted cree que eso es teatro? Entonces, para mí, mis adentros me decían, pero este señor, ¿quién se cree? ¿Con qué autoridad se cree para hablar de teatro? Los años pasan, y yo un día me lo encuentro que a ese rector lo habían nombrado director de la Dirección de Cultura Artística de Santander, DICAS. Yo tuve que ir a hacer una vuelta y me fui con un amigo que lo conocía y fui a pedirle un favor y él me atendió. Y el tipo se queda mirando y dice, ustedes se han hecho acreedores a que yo los invite a comer espaguetis a mi casa. Entonces Guillermo, el compañero que me acompañó, claro, doctor Serpa, nosotros vamos a ir a su casa. Fue así, como yo llegué a la casa de este fulano, un odontólogo, y el personaje se acerca a mí y me dice, ojo, Pache, memoria tan impresionante la del tipo. Me dice, todavía me duele la oreja. Yo, ¿qué? Todavía me duele la oreja. ¿Qué pasó? En un paro que yo organicé en mi Colegio de Santander, yo entré hasta la rectoría y lo saqué de una oreja. Lo paré en la puerta, casi repitiendo un esquema que los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander habían hecho en ese entonces con un rector, que lo han sacado de una oreja y lo han parado en la puerta y le han dado para el taxi para que fuera a la gobernación a renunciar. Pues yo lo saqué. ¿Qué memoria del tipo y hacer toda la evolución de la cara de uno para llegar a eso? Para luego encontrarme que ese tipo en su casa tenía la colección más esplendorosa de libros de teatro, porque no leía otra cosa sino teatro. Y yo le decía, ¿y usted va a las funciones? Dijo, no, porque se me daña la obra de teatro que yo construyo aquí. ¿Qué? Yo no voy a ver espectáculos, yo los leo.
¿Y por qué no los ven? Yo, no, porque es que la obra de teatro me la creo yo aquí. Así conocí a este personaje y así me arrepentí de muchísimas cosas y así de alguna manera tuve que entender que yo definitivamente estaba más llevado por algunas posturas ideológicas, olvidándome de quién era el otro. Y el otro me estaba diciendo, hay que leer, hay que conocer a todo el mundo. Y eso fue lo que realmente tuve que aprender en la vida. Y por eso no perdí el tiempo y todo lo que había perdido de haber dejado de leer por prejuicios, no lo había leído. Y luego fue una de mis máximas entretenimiento. Porque para mí hablar de teatro, pues lógicamente hablábamos, por ejemplo, no hablábamos de Stanislavski, hablábamos del profesor Brecht, pero en ningún momento se nos pasaba por la cabeza Stanislavski, porque Stanislavski, pues, ¿qué nos va a decir de Stanislavski? Stanislavski simplemente ni siquiera formó parte de la revolución bolchevique y cosas por el estilo. Pero se nos está olvidando realmente otra cantidad de papeles que formaron, era que todo el movimiento de la actuación cinematográfica de todos los años del siglo pasado, pues, era stanislavskiano. Él es stanislavskiano. Y haber perdido de vista eso significa, entonces todos tuvimos que llegar tarde a hacer lecturas muy profundas de muchas de las cosas que hemos dejado de leer por prejuicios ideológicos. Pues yo no sé, yo ahí los ilustro de cómo empecé y cómo llegué aquí, pero de ahí para abajo pues hay mucha tela donde cortar. Yo pienso que ustedes deben tener algunas dudas, preguntas, hipótesis, teorías, no sé, lo que ustedes quieran. Bueno, pues Maestro, antes de todo, de empezar y dar micrófonos abiertos, pues esos orígenes, mejor dicho, como usted empezó con lo del teatro, para ahorita poder decir que ha dirigido y montado más de 50 obras de teatro, ¿sí? Y mencionó algunas personas, como por ejemplo el doctor Serpa, que tiene una de las obras más recientes, que es La farsa de los muñecos de papel. ¿Es el mismo maestro? ¿Es el mismo maestro? ¿El mismo? No, es el hermano, es el hermano, es el hermano. El hermano. Ah, sí. Ya, perfecto. Sí. Ya, ahora sí, ya no hablo más. Maestro, pues nada, por un lado, pues súper interesante todo esto que usted nos comenta. No sé, bueno, antes de hacer mi pregunta, quiero mencionarle que ya algunas personas están haciendo algunos comentarios acá en la sala. Por ejemplo, Miriam comenta que dice qué bonita historia la que usted está contando. Jorge nos dice, buenas tardes, maestro, para que conteste en cualquier momento qué tan en serio se debe tomar la vida. Nos pregunta ahí Jorge. Una pregunta ahí pues también interesante que hace Jorge. Bueno, mire, vamos a hacerlo por pedazos. Mire, ¿qué tan en serio se puede tomar la vida? Es que si yo no le paro bola a la vida, yo no puedo ver teatro. Porque en últimas, todo lo que pasa en el escenario tiene que ver con la vida, así sea ficción. Para que la ficción sea creíble, tiene que ser muy cercana a la vida. Entonces, si usted puede hacerla mucho, hasta la ciencia ficción, para que sea ficción y sea una buena ciencia ficción, tiene que ser factible. Y para ser factible tiene que ser cercana a la vida. Entonces, para mí, yo pienso que la vida hay que tomarla muy en serio, porque la idea de creer de que es que yo soy artista y como artista me la gozo, la verdad es donde menos nos la gozamos, porque la vida a veces nos genera lágrimas, y entre más lágrimas genere y más dolor genere muchas veces, es a recoger esas emociones y luego a través de ellas construir cosas que luego serán como imágenes poderosas para el espectador. Es allí donde está el fundamento de lo que somos como artistas. Artistas impermeables a la vida, no son artistas que de alguna manera formen parte de una sociedad como la que vivimos, por ejemplo. Habría que encerrarse, ¿no? Como un ermitaño y pues generar lo que le pasaría a un ermitaño, ¿no? Pues, no sé, cosas abstractas, momentos lúcidos sobre el sol, la luna, las estrellas, los árboles, los animalitos, porque no pasa más. Pero para mí el teatro es de seres humanos y conflictos entre seres humanos y pasiones dentro de seres humanos. Y es como esas pasiones yo logro que la gente las pueda leer y entender el por qué el otro, por qué ese ser humano
es así de terrible, de malo y no sé qué, o de bueno. O quitemos la palabra bueno y malo, o simplemente es así. Son cosas que los seres humanos tenemos que entender. Casi nos convertimos en humanistas, porque necesitamos eso. Necesitamos entender el por qué el otro hace lo que hace en la escena. Maestro, y justo sobre ese punto de las emociones y justamente comentaba ahí Andreina, exteriorizar emociones, hay una duda que no sé si solamente la tenga yo o otras personas, y es que a veces en una obra uno ve que efectivamente una persona, no sabe uno si es que trae a su mente, por ejemplo, si tiene que llorar, trae a su mente emociones o situaciones de dolor que ha tenido para poderlas expresar, o si tiene que generar determinado, por ejemplo, rabia, entonces recuerda un episodio de rabia. ¿Cómo se maneja eso? ¿Realmente ocurre de esa manera? O, por ejemplo, llorar. Yo siento que llorar es algo que pues, no implica, yo no sé si uno por entrenamiento puede llorar, o finalmente uno debe aludir a ese tipo de emociones. ¿Cómo funciona en ese caso? Dentro del entrenamiento actoral, pues existen muchas escuelas y muchos métodos. Uno de los métodos que nos enseñaron fue la analogía emocional. Efectivamente, si usted dice es que aquí está la escena en que su madre está muerta allí y usted llega y no sé qué y echa un discurso, la verdad, para usted seguirá siendo la actriz que está acostada allí haciéndose la muerta. Para usted seguirá presente el hecho de que está en un escenario y que es una obra de teatro. Pero ahora bien, pero ¿cómo hacer ese elemento? ¿No? Pues a mí que se muera mi compañera yo la odio. Ojalá se muera. O sea, fíjense cómo funciona. Entonces yo no voy a hacer. Pero sí hay una cosa fundamental, que es lo que los directores perversamente hacemos, ¿no? Es cómo escudriñamos en la vida de los actores y luego buscamos ese móvil. Entonces de golpe encontramos, ¿te acordás cuando se murió tu mascota? Pues es lo mismo, tú vas a ver a tu mascota ahí tirada. No es su mamá, es su mascota. Ese es un secreto entre el director, entre la producción y la gente. Estoy hablando de un método. Hay cientos, así como el real, el que es capaz de creer que es su madre, el que es capaz de creer que esa mujer que está allí es Juana de Arco, bueno, lo que tú quieras, pero esos son personas que tienen otra capacidad, porque la otra, las personas han leído lo suficiente para entender lo que pasa en la escena, o si no, nos toca irnos a elementos análogos, ¿sí? Que de alguna manera nos permiten ayudar a la interpretación del actor o de la actriz. Entonces, en Maestro, este caso, sí. perdón, sobre ese punto que está mencionando, una cosa que sería interesante mirar es, a usted le ha tocado justo en esa intención de los elementos análogos, por ejemplo, si iba a representar a un, digamos, a un personaje de la calle, usted le tocó en algún momento irse a vivir, a hacer una inmersión con ese personaje o cualquier otro, digamos, tuvo que algún momento para poder experimentar esa misma experiencia, ir a vivirla para poder luego representarla. ¿Tuvo que haber hecho eso alguna vez? Todavía lo hacemos en el teatro de nuestra universidad, lo hacemos a trabajo de campo. O sea, si hay la posibilidad de nosotros acercarnos a elementos similares que nos permitan entender, inclusive yo tuve algún problema hace unos 3 años que montamos una cosa que se llama En deuda con el bajísimo y hay un personaje de una prostituta y entonces la mamá de una de mis actrices llegó a buscarme que yo era a insultarme y tenía toda la razón. Porque el trabajo de campo esta china no lo hizo como se le dije, sino efectivamente acogió como una loca a buscar sitios y a tratar de meterse en los sitios a ver cómo era la cosa. Sí, pues son de estas chinas que hacen en buena familia que llaman, pero de alguna manera lo que hizo fue, pero es absolutamente válido. Yo alguna vez tuve que hacer un personaje de una obra muy famosa colombiana que se llamaba Monte Calvo. En Monte Calvo yo era el general, el coronel, perdón. Y entonces en el coronel es un personaje que se chifla, que tiene momentos, episodios, tiene muchos episodios, y uno de esos episodios que el tipo hace es que pierde el control y mata a uno de los personajes en la escena, el personaje más querido, lo mata, lo asesina, porque piensa que es uno de los personajes de la guerra de Corea, que eso fue lo que pasó con nuestros militares, ¿no? Y ese es el orgullo que a veces tenemos de nuestros militares que estuvieron en Corea,
cuando realmente los trajimos y no le paramos bolas a un poco de cosas y entonces tuvimos nuestros propios loquitos como los que tienen los gringos con Vietnam. Sí, igual. Entonces, a raíz de eso, pues yo no sabía qué hacer y entonces yo terminé con mis amigos de la Universidad Industrial de Santander que hacían su práctica en psiquiatría, yéndome para San Camilo y regalándome como auxiliar. Entonces yo llevaba y traía cosas por San Camilo. Hasta que de alguna manera un día me pareció curioso ver cómo unos, voy a usar el término coloquial, cómo unos loquitos salían corriendo cuando veían a un señor que venía caminando como con un carrito cubierto con una tela. Y ellos corrían y se escondían. Y la cara de los tipos me parecía increíble. Esa es la cara que yo quiero tener en el escenario. O sea, la descomposición facial de los tipos era increíble, cómo se descomponían. Y esa es la cara que debe tener mi personaje. Entonces me fui a perseguirlos y entraban a un salón y no me dejaron entrar. Entonces yo me las ingenié para buscar a mis amigos y entonces les pregunté qué es lo que pasa ahí. Yo no, es que allá los tratamientos de los choques eléctricos. Y yo, déjenme entrar. Yo les llevo el carrito, lo que sea, por fin lo logramos. Yo llegué por primera vez al carrito y cuando mi emoción más impresionante fue llegar a la puerta y ver cómo todos corrían y se metían debajo de las camas. Ese olor a transpiración, ¿sí? Ese estrés tan impresionante, ahí empezó mi mejor trabajo de campo. Yo decía, yo quiero que me pase eso. Pero claro, pero ¿qué es lo que pasa con esto? ¿No? Pues efectivamente veía cómo cogían a estos personajes y lo choqueaban y la acción personal de ellos volver a su estado fetal, eso me hacía decir, esto pasa aquí algo. Y en ese plan duré como 15 días. Wow. Y lo que hice fue definitivamente retomar toda esa experiencia para construir el personaje y mi éxito en ese entonces, fue hacer una función en los estudiantes de psiquiatría UIS, ahí en la escuela, ¿sí? De esa obra, y pasar la prueba, que en últimas me diagnosticaran lo que yo quería que me diagnosticaran. Estoy hablando de mi experiencia personal, que de alguna manera es totalmente viable y todo el mundo lo hace. Lo hacemos en el cine, lo hacemos en todas partes y no podemos estar diciendo que no, es válido. Perfectamente hay otros que no lo hacen, generan solo la ficción y ya, son más hábiles, menos hábiles. Para otros existe como esa pasión de ir mucho más allá en la investigación. A partir del trabajo de mesa van a un trabajo de campo y eso se puede hacer, eso se logra y de alguna manera pues tenemos personajes sólidos, robustos y que pueden entender realmente qué es lo que hay detrás. Como cuando usted habla del hambre, ¿no? No le habla del hambre a nuestros chinos y los chinos, el hambre que pueden haber pasado en la vida muchas veces, muchos de ellos, es que no tuvieron para las medias mañanas, ¿no? Pero hablar de hambre, del día sin comer, eso no lo conoce. Algunas veces tiene uno que sentarse de golpe a pensar en ese tipo de cosas para entender cuando habla la palabra hambre, tener esa sensación de lo que representa y lo que significa. Genial, maestro. Oiga, creo que me da usted una imagen más allá de lo que yo esperaba de ese proceso de preparación. Y bueno, yo he escuchado sí que en algunas películas, en algunas obras, incluso cuando pagan los seguros, les cuesta un poco eso porque algunas veces toman el riesgo de que incluso invitan a ser parte de la producción como asesores. Por ejemplo, si es un asesino, invitan al asesino, entonces como que se corren unos riesgos adicionales y bueno, eso lleva una cosa detrás de la escena que la gente, uno no alcanza a imaginar todo lo que está detrás de ese proceso. Pero aquí hay una pregunta que hace Gilberto. Yo creo que en este momento podríamos pedirle a nuestros amigos de la organización que manejan el tema de la administración del aula que desactivemos micrófonos
a quienes deseen participar ya podrían activar su micrófono, si nos ayuda ahí de fondo nuestro amigo de... Perdón, ya nos ayudaron con el tema de los micrófonos, entonces vamos a pedirle a nuestro amigo que tiene una duda sobre la improvisación, Gilberto, que por favor nos haga la pregunta, y quienes tengan dudas a partir de este momento, escriban ahí como yo quiero preguntar y les vamos dando la palabra, ¿listo? Entonces, Gilberto, adelante. A ver. Si se lanzó Gilberto con la pregunta, y si no, yo se la leo acá. Tal vez no tiene audio Gilberto de pronto. Bueno, mira, Gilberto lo que dice es, ¿qué tanto se permite dentro de la actuación que el actor o la actriz se aleje del texto del guión sin atentar contra la idea de comunicar? ¿Y qué tanto se improvisa durante el desarrollo de una obra de teatro? Cuando pensamos en esa posibilidad, normalmente los directores les da terror. ¡Oh, no! Y si existe algún elemento que de alguna manera se volvió casi como mitológico, es el hecho de que el texto es palabra de Dios. Es un poco como si alguien con un score de música empezara a hacer improvisaciones. Pues a raíz de eso, de soltar el score y hacer improvisaciones, nació el jazz. Sí. ¿Alguien está hablando portugués? Bueno, entonces, ¿qué sucede con esto? Para mí, para nosotros, cuando un actor empieza a decir cosas que no están en el texto, históricamente tienen un nombre y se llaman morcillas. ¿Sí? Las morcillas son esas cosas que el actor hace que no están en el texto. Muchas de esas cosas son válidas, pero ojo cuando una morcilla es válida. Para los gringos creo que se llama jamones, una cosa así, pero básicamente para nosotros los herederos de España se llaman morcillas. Entonces, el morcillero mayor, que son algunos actores que no se conforman con ese texto y viven buscando la forma de ponerle su propia cosecha, es válido siempre y cuando ¿qué? Yo tenga todo el pleno conocimiento de lo que significa ese texto, esa emoción, ese instante. Y no por estar de chistoso haciendo una morcilla, yo saque de contexto toda la obra, toda la situación y me tire el trabajo que ha venido haciendo. Y se puede, además hay textos, hay morcillas que han quedado para la posteridad. Yo mismo soy un morcillero. Yo mismo de alguna manera soy de los que estando en un montaje y ya estamos en la fase final, entonces empiezo a decirle a la actriz o actor, oiga, ¿y por qué no dice mejor esto? Claro, es un negocio entre el actor y yo, pero lo que estamos buscando es un efecto en el espectador, pero tenemos que llegar a un acuerdo. El acuerdo es que el actor también debe creer que eso es válido lo que estamos planteando. ¿Cómo meter una morcilla? Porque tampoco pensar de que es que el texto de autor es absolutamente inamovible. No, espere. Uno de los grandes éxitos que pasa en la contemporaneidad son las adaptaciones de Shakespeare, que han permitido que el común denominador de la gente llegue a Shakespeare sin lo farragoso de todo ese Shakespeare en alejandrinos, ¿sí? En ese verso alejandrino. Pero se vuelve un poco mucho más cercano. Y luego hemos encontrado todas esas versiones contemporáneas de Shakespeare. Es el mismo Shakespeare, pero sucede en la contemporaneidad. Cuando entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos hablando de Shakespeare es válido porque históricamente nos está hablando de lo mismo a pesar del paso del tiempo. A pesar del paso del tiempo, Shakespeare nos está diciendo la lucha por el poder, la envidia, las cantidades de bajezas del ser humano, que es lo que más trabaja Shakespeare, ¿sí? El asesinato por el poder, cosas, y no, hoy en día, no, ¿qué? Eso no pasa. Pues de eso se trata.
Entonces lo que hacemos es contarle a la gente el mismo Shakespeare, no importa cualquiera de sus obras, ¿sí? De una manera más cercana para decirle, todavía estamos en lo mismo. Seguimos siendo, no los distanciamos, ¿no? Para dejarlos allá y decir, es que eso pasó allá. Aunque para hablar de distanciamientos tenemos otra técnica y se llama el señor Brecht, que nos habla, pero para otro tipo de procesos. Pero en este caso se trata de eso. Entonces yo no considero que sea un arma que no se pueda tocar. Sí se puede tocar, pero se tiene que tocar no improvisadamente, sino de alguna manera con mucha sabiduría para que no se pierda el concepto, el contexto general. Es como cuando yo hice el montaje de la Culebra Pico de Oro, 1879 la obra, ¿no? Y un actor en plena función, pero así en plena función, yo todavía lo quiero matar, ¿no? Yo todavía lo veo y quiero pegarle. El tipo le dice al otro, bueno, ok. Automáticamente, bueno, ok. Otra, bueno, man. O sea, eso no, eso estamos hablando de que simplemente se le chispoteó, porque no está usando el cerebro, ni el conocimiento, ni todo lo que hay que hacer para hacer una morcilla. Inclusive, para hacer una excelente morcilla me lleve que si yo estoy en una obra de Shakespeare y voy a hacer yo por lo menos tengo que haberme leído las 40 y pico obras de Shakespeare para saber por qué efectivamente me voy por ese camino. Es que de eso se trata. Y por eso de alguna manera reconocemos en el teatro un arte mayor, porque tenemos que meterle muela a un montón de cosas que la gente a veces concibe que es que nos subimos a improvisar. No, el texto está claro. Es posible que abramos brechas, porque conozco proyectos teatrales colombianos donde se coge el concepto básico y luego se improvisa alrededor de él y se trabaja sobre improvisaciones. Perfecto. Siempre y cuando no perdamos de vista, por ejemplo, que si estamos montando a Chekhov, el Jardín de los Cerezos, el objetivo del Jardín de los Cerezos, ¿cuál es? Y a partir de ahí no empiezo realmente a crear la obra particular echándole la culpa a Chekhov. No, 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 no. Si estamos haciendo Chekhov, es Chekhov. Entonces quítele el nombre y cambie el nombre, invente su propia obra y ya acabó el problema, ¿no? Ponga versión libre para teatro de Omar Álvarez, basada en una obra de Anton Chekhov. Ya se vuelve interesante, ¿sí? Pero no una cosa que uno en un momento determinado empieza a echarle la culpa a Chekhov de que estaba hablando de bobadas que ni siquiera yo él mismo entendía, y más esa época en particular. No, para mí no es como un sacrilegio, siempre y cuando la morcilla de alguna manera juegue un papel determinante en aclarar, en orientar y, ¿por qué no?, trabajar en una dirección. Super maestro, genial. Bueno, yo he visto, y no sé si me equivoco, que de pronto algunas personas que se conectaron ahora hacen parte del grupo de teatro. Yo voy a proponer una cosa aquí un poco rara, a ver, usted me dice si se puede, y es que justamente ya que estamos hablando del tema de la improvisación, o no sé si basado en alguna obra que ya tengan, se pudiera hacer algo, pues, como en esas radionovelas que uno escuchaba antes, que eran solo como las voces. Usted mencionaba de pronto al inicio que si se pudiera hacer algo de pronto desde la actuación es complicada, pero de pronto no sé si desde la voz, algunos de los chicos del teatro que están conectados pudieran hacer algún fragmento, de pronto algo corto quizás, de algo que ya tengan. Ahí veo de las personas que están conectadas, no sé, usted me dirá si es posible hacer algo así, como para, digamos, vivir una escena o vivir un momento de algo de lo que está ocurriendo, digamos, dentro de la experiencia de alguna de las obras, ¿no? Usted me comentará si es posible. Por ahí vemos Pues, a varias por ahí personas. veo un poco de gente, pues en pantalla mucho, por ahí veo a gente del teatro, Luis, no sé, ellos están aquí, ahí está Brian, está un montón de gente, ellos dirán, ellos perfectamente pueden decir, sí, no. A ver, activen los micrófonos, los amigos de Teatro WIS. Saludemos, a ver quiénes están por ahí. Sí, buenas tardes. ¿Quién está ahí? Brian. Brian, bienvenido. ¿Quién más está de Teatro WIS? Hola, buenas tardes. Jonathan Solano.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo más esta partida, Trovi? Hola, buenas tardes. Daniela Hola, Angarita. bienvenida. Mira, acá tú nos dirás si por Buenas tardes, Henry Herrera. Henry, hola. Buenas tardes, Juan Camilo Remolina. Buenas tardes. Buenas Hola. tardes, Laura García. Buenas tardes, Laura Hernández. Maestro, creo que tenemos Maestro. ¿Qué pasó? Sí, oigo. Sí, maestro, pues chévere, mire que hay personas del grupo de teatro. Entonces yo pues repliqué en el día de ayer algo que estaban haciendo ¿cómo es? En el momento, en una presentación que tuvieron sobre el encuentro universitario, sobre improvisación, que era incluso un concurso que se hace anualmente, presencial, pero esta vez se hizo virtual. Entonces eran unos videos muy interesantes en los que, no me acuerdo cómo era que usted le decía, que incluso Zoe también hizo ¿cómo es? Una presentación en vivo donde ella hace al mismo tiempo 3, 4 personajes, ¿sí? Bubulús, me parece que es que se llama, ¿sí? Lulú. ¿Cómo es? Lulú. Bueno, Bululú. Entonces sería que alguien se atrevería a hacer algo como eso, o no sé. Mucho valiente, ¿no? Mientras lo preguntan, voy a formular una pregunta para el maestro. ¿Cuáles son esas características de vital importancia en el actor? Yo pienso, primero que hay una cosa que en alguna época se intentó como tipificar al actor como un personaje con ciertas características. Eso lo único que hizo fue como una especie de eugenesia nazi, de decir es que los actores son este tipo, ¿no? Muchas veces también tuvimos el fenómeno de que por culpa de eso terminamos sacando a los actores y las actrices de los gimnasios y no de las escuelas de actuación, ¿no? Pero sí hay una cosa fundamental y es que un actor, el principal perfil que tiene un actor definitivamente es cuánto es capaz de autocuestionarse. Porque no, ese es el gran problema de lo que a veces llamamos en Colombia actores, ¿no? En Colombia hay una serie de actores, básicamente en el sector de la televisión colombiana, donde de alguna manera ellos son así. ¿Vamos a entender? Son así. Ellos son igual aquí y en cualquier personaje donde usted los ponga. Entonces, es que es tan fácil ser uno mismo, es simplemente lo que quito, aumento mi ego, sí, aumento todas mis pendejadas y le digo a todo el mundo, vea cómo yo soy de bello y cómo yo puedo ser yo mismo frente a los espectadores. Yo, frente a eso, tengo muchos cuestionamientos porque eso no es un actor. Un actor es un ser humano que efectivamente me va a sorprender cada vez que lo veo, porque es capaz de mostrarme a muchas personas, a muchos seres humanos dentro de él mismo, y lógicamente partiendo de que cada vez que hace ese tipo de personajes, él se construye más y entiende qué diferente hay entre esa ficción de personaje que está desarrollando, si es que es ficción, porque lo tenaz es cuando a usted le toca hacer un personaje histórico, deja de ser ficción, es real, existió, tiene un montón de libros, tiene un montón de documentación que tiene usted que entender y llegar casi a sentir la vida del otro.
cuando ustedes lo ponen en televisión o en cine o en teatro, a hacer un personaje histórico. Ah, qué problema. Porque el gran problema radica en que usted tiene que ser como él y tener los móviles de él para de alguna manera interpretar. Pero eso no significa que le pase lo que le pasó a Pepe Montoya cuando hacía Simón Bolívar, que terminó siendo Simón Bolívar mañana, tarde y noche. Inclusive uno se lo encontraba en las discotecas vestido de Simón Bolívar. ¿Sí? Era muy chistoso cuando iba al baño porque tenía que desabrocharse un vestuario, mejor dicho, de 600 para poder ir al baño. ¿Sí? Y él era Bolívar, además enloqueció. Inclusive se fue para México y todavía parecía que tenías pendejadas. Entonces fue para México a dedicarse a comer del doblaje, porque los colombianos somos los mejores dobladores del mundo, porque tenemos acento neutro, ¿sí? Cosa que ha sido una ventaja para nuestros actores. En el caso de Pepe Montoya, pues él tenía una vozarrón increíble y eso realmente le sirvió. Pero sin embargo, todavía ¿cómo se llama? Ese tornillito que aflojó cuando estuvo haciendo toda la investigación de Bolívar y llegar a meterse en la cabeza de que él era Bolívar, la cosa fue complicada, ¿no? Entonces ahí voy. ¿Cuánto soy capaz yo de entender al otro y cuánto soy capaz de fortalecer lo que yo soy para que el otro no me coma? En la medida en que yo hago esa profundización en muchos personajes, y con esto ustedes perfectamente podrían preguntarle, por ejemplo, a un actor del teatro, Jonathan Solano, que está por hablando, que ha hecho muchos personajes dentro del teatro, todo lo que tiene que hacer para no confundirse. Y que después de ese tipo de cosas, poder salir airoso y decir, no jodas, yo soy la verdadera, yo soy un man muy chévere, yo soy divino, frente a esas coscorrias de personajes que le toca hacer, ¿sí? Porque es especialista en gamines, indigentes, asesinos, de cuánta cosa ustedes lo pueden imaginar, ¿no? Entonces, de alguna manera, a mí me parece que uno termina fortaleciéndole, pero eso sí, tiene que entender de que lo que usted es, poco de eso le sirve al personaje. Es mucho más de lo que hay afuera y que usted tiene que meter en usted, depositar en usted y utilizar con sentido crítico, porque de alguna manera es usted el que está haciendo el análisis humano de por qué ese ser humano es un indigente, porque pide limosna, qué está haciendo en la calle. Por ejemplo, nosotros tenemos una obra que se llama El Heredero, que es sobre gamines. Y todo el mundo cuando ve la obra nos dice, la verdad ustedes tratan muy bien a esos gamines. Son unos gamines, muchos, son unas coscorrias. Pero uno tiene simpatía por ellos. Entonces es cuando les contamos cómo nacen esos gamines. Esos gamines son nuestros compañeros estudiantes, es compañeros nuestros que cayeron en la droga, en la desgracia y luego terminaron por la 27 pidiendo limón, pidiendo patrago. Pues ahí nace la obra, nace de esos personajes deprimentes, es compañeros nuestros de la universidad. Entonces, por eso de alguna manera no se trata de entenderlo, se trata de ver por qué llegamos allí y cómo yo no voy a llegar allí, porque empiezo a entender el proceso en el que los otros llegaron allí. O sea, nos sirve para construirnos y fortalecernos nosotros mucho más. Sí, por ahí estaba Jonathan, no sé, vea, si quiere pregúntenle a él que de primera mano le puede hablar de ese tipo de temas. Jonathan, ¿qué tienes que decir al respecto? Sí, claro. ¿Hola? Sí, te estamos oyendo. Sí, pues nada, lo que dice el maestro pues es muy real y es una experiencia que en los años yo pues en la pues me ha enriquecido mucho como persona, pues yo creo que la mayoría que estamos aquí no es desconocido que cuando uno pues hace esa inmersión en ese tipo de personas que estamos hablando, pues descubre cosas, ¿no? Maestro, cuando uno ya vuelve a su vida normal, uno se da cuenta, civiliza, que en últimas es como el fin, uno de los fines del teatro, civiliza con ese tipo de personas que muchas veces nosotros vemos a lo lejos, ¿no?
a la distancia. Nos da libertad de juzgarlos sin conocer realmente qué en ese caso, pues, de hecho, la foto que tengo ahí es unos personajes, es el capitán, es un gamis. Y sí, no sé qué más podría decir, qué más quisieran saber de pronto. Jonathan, de pronto, ¿cómo nos contaría algo el capitán? ¿Cómo sería esa manera de expresarse el capitán? No, pues el capitán es una vuelta rara, o sea, depende de lo que tú me quieras preguntar, sí, porque pues yo puedo hablar de muchas cosas, yo puedo hablar de la sociedad, yo puedo hablar de, sí, ya puedo hablar de realmente esa parte izquierdosa que tenemos todos nosotros, ¿no? Porque vea, yo soy de izquierda, yo soy un compañero, mejor dicho, que en la universidad yo levantaba esa mano izquierda y mandaba así los pies, ¿tú me entiendes? Sí, tú me entiendes cómo es la vuelta. Ese es el capitán. Muy bueno, Jonathan. Gracias, genial. Qué chévere. Yo creo Vale, que, con gusto. qué cosas que de pronto usted, después de haber hecho el personaje, luego vaya a llamar a su querida en proceso o a la chica que está, o va a visitar la casa de los suegros y de pronto se le salga el capitán, ¿no? Pues ese es un reto grande, porque inevitablemente muchas veces uno, tal vez por el cariño que le coge al personaje o por el tiempo que lleva desarrollándolo, como que indirectamente agarra muchas cositas de él, ¿no? Pero obviamente, proporcionadamente, ¿no? En la medida de guardar pues las proporciones, por decirlo así. Pero sí, yo creo que en el fondo, en estos años que llevo, yo tengo algo del capitán porque me gusta. Y no puede que no sea precisamente el aspecto físico o los ademanes o la manera de expresarme, sino tal vez la forma de cómo piensa ese capitán, de qué lo impulsa, de qué lo mueve, qué lo motiva. Yo creo que sí, algunas cosas le quedan a uno, de todos los personajes. Genial, Jonathan, de verdad, muchas gracias por permitirnos escuchar al capitán y escucharte a ti en esa intervención. Y nos pregunta por acá también Laura Pardo, dice, maestro, teniendo en cuenta que la coyuntura actual nos ha obligado a reestructurar la manera en la que se hacen muchas actividades, ¿cree usted que el teatro tendrá que reinventar la manera en la que ofrece sus espectáculos? Por ejemplo, por medio de presentaciones transmitidas en plataformas virtuales. Y de ser así, ¿cómo cree que impactará la manera en la que el público asimile esta nueva forma de vivir el teatro, teniendo en cuenta que no se podrá tener el mismo nivel de interacción, que es lo que hace del teatro una experiencia que logra poner a flor de piel las emociones tanto de los espectadores como de los artistas? Mire que sí, justamente por estos días hemos visto que el Circo del Sol sacó presentación en streaming, hemos visto, bueno, diferentes espectáculos que han empezado a aparecer en ese escenario. ¿Usted cómo lo ve, maestro? ¿Qué nos puede decir sobre esto que está ocurriendo? Y nos dice, si será que volveremos pronto al teatro. ¿Cómo va a ser ese escenario en los próximos tiempos? La verdad, yo en esto sí voy a decirles realmente que soy un dinosaurio, ¿no? Soy un brontosaurio frente a una realidad, y es que por eso se llama teatro, porque es la vivencia y es lo que realmente uno definitivamente logra cuando va a un espectáculo teatral, a un espectáculo de danza, inclusive. Y es efectivamente eso, es esa comunión en vivo de algo que solo está pasando allí. Ahora, ustedes me van a poner el ejemplo de lo de teatro, todo este tipo de cosas que se transmiten en los teatros en el mundo. Pero son transmisiones de espectáculos hechos en vivo, donde la presencia del espectador está inmersa allí, donde usted siente la presencia, donde siente las risas, y no son risas grabadas como yo le pongo a una cosa que hago con la universidad, que eso no, eso es una cosa que no está bien. Lo que está bien es que realmente sean las risas o las expresiones o las emociones sinceras del espectador ahí. Que definitivamente sí nos va a tocar cuidarnos, sí. Que nos va a tocar ser muy disciplinados, sí, totalmente.
Estoy totalmente de acuerdo con que nos va a tocar. Aunque yo definitivamente soy de los que pienso que detrás de eso estamos aprendiendo mucho, pero el problema de empezar a aislarnos absolutamente como seres humanos y ya, por ejemplo, ¿por qué en este momento acaban de empezar a pensar en que el deporte debe volver? En que el fútbol debe volver, ¿sí? Yo no soy muy de fútbol, ¿no? Porque ese tipo de cosas, como cuando empezó todo esto de la pandemia, ¿no? A un médico le preguntaron que qué opinaba de todo esto y lo del fútbol, y dijo, pues, un médico gana $1.500, una cosa así. Messi se gana $1.000.000. Pues traigan a Messi para que los cure. Entonces, ese sarcasmo, pues tan terrible que dijo la señora de día, pues a mí me pareció y me quedó sonando, ¿no? Porque en este momento es el teatro lo que tiene que empezar es a reinventarse de cómo va a ser. Porque antes hablábamos de un teatro muy cercano, ¿sí? Muy cercano, donde yo estaba al lado de mi compañero espectador. Usted hace poco acabo de entregar una propuesta para el auditorio Luisa Calvo, donde un auditorio de 986 personas se lo convierte en un auditorio de 180. Perdóneme, pero esa es la verdad. Esa sí es la verdad. ¿Sí? No se preocupen que esto pasó también en otras épocas. En las épocas en que nos tocaba escondernos para hacer teatro, no solamente por la pandemia, porque nos perseguía algún virus, sino porque nos perseguía la Inquisición, ¿no? Porque nos perseguía la Inquisición y nos tocó escondernos en bares, prostíbulos, cuánto hueco había, muchos sitios para poder hacer funciones de teatro para 5 o 6 o 10 personas, en un acto bastante interesante, que eso mantuvo vivo el teatro de todo el medioevo, ¿sí? Sobre todo el teatro hecho con la comedia, porque al drama nunca se le persiguió a la comedia, porque la risa era pecado. Todavía sigue siendo para algunos compañeros del movimiento teatral colombiano, la risa es una cosa horrible. ¡Qué espanto! La gente se ríe, ¡qué espanto! No, la gente tiene que rasgarse el corazón, ¿entiendes? Tiene que rasgarse, porque es que en este momento estamos en una crisis, claro. Por eso es que hay que hacer que la gente se ría de todas esas porquerías y de muchas más, para que tome conciencia. Porque si yo solo me rasgo las vestiduras, solo estoy haciendo eso que hacen inclusive nuestros políticos, rasgarse en las vestiduras y no pasa absolutamente nada. Cuando si yo ridiculizo esas pendejadas que hacen estos políticos, pues la cosa se toma otra dirección. Es por eso el valor que ha seguido existiendo de la comedia a través de la historia, porque ha tenido tanta fuerza una serie de movimientos como las cuenteros, el stand-up comedy, etcétera, etcétera. La otra es que lo mundanizamos y entonces nos quedamos en la historia de siempre, ¿no? En contar cuentos de cachos, cuentos de no sé qué, cuentos palurdos, cuentos de la mujer, cuentos de los hijos, cuando de alguna manera pues eso no es la intención de lo que estamos hablando. Entonces en este momento digo yo que eso es lo que yo diría. No debemos pensar en que nos tenemos que reinventar a través de transmisiones online. Además, ustedes acabaron de ver el problema. Jonathan tiene una pésima conexión a internet. Es una pésima conexión a internet. Tenemos un verdadero problema. No somos, la tecnología tampoco es democrática en el mundo. Es para algunos que de alguna manera pues estamos preocupados por eso, entonces tenemos una banda ancha de 100 megas de subida y de bajada, etcétera, etcétera. Los del común denominador son 5 megas de bajada, 3 megas de subida. Entonces, de alguna manera eso no es equidad. Y con eso no vamos a poder tener, por ejemplo, cosas realmente online, de tiempo real. Ahora, la otra cosa es las mentirillas que estamos haciendo, ¿no? Cosas que el Circo del Sol ya tenía. Transmisiones de televisión del Circo del Sol ya tenía. Entonces las estamos recalzando. Cosas como que efectivamente uno ve que, por ejemplo, en estos cuadritos y la gente cantando una canción, todos en coro. Ñañis, ¿por qué no nos cuentan el cuento? Todos están doblando, todos están haciendo lip sync, todos están haciendo playback. A ver, dejen el truco, porque ese es el gran problema. De golpe el truco se lo meten al que no conoce.
Entonces no estamos encontrando la coral de no sé qué, y todos ahí cantando a 20 voces y media, y no sé qué, ¡ay, ya estaba grabado, están doblando! Entonces, eso no está bien. Además, es un engaño. El teatro, por eso es que es auténtico, porque son muy pocos los engaños, y los engaños son en tiempo real. Si tenemos un engaño que es un efecto, alguna cosa, sangre, puñaladas, todo ese tipo de cosas, pues son en tiempo real. Entonces la gente eso lo respeta. Respeta porque de alguna manera, dice, eso es difícil de hacer. Se tiene uno que meter en el cuento para hacerlo. No son 3, 4 tomas para hacer un homicidio, es en tiempo real y se acabó. Pues yo creo que básicamente lo que nos va a tocar es aprender un poco a que ya con una función no voy a cubrir. Y entonces por eso el teatro universitario, que es el teatro más económico del país, va a tener más protagonismo, porque va a poder hacer muchas funciones. Y también al resto del país le va a tocar reinventarse para eso. Porque también tenemos colectivos teatrales en Colombia que pues, se creen mucho, ¿no? Y de alguna manera entonces piensan que la solución es tener muchos espectadores para poder tener los recursos. Pues nos tocó reinventarnos, nos tocó volver al principio, a sentir gusto por hacer funciones, que en lugar de hacer una función tenemos que hacer 10 para cubrir lo que hacíamos en una función. Entonces, querámoslo o no, es distinto. Además, de golpe vamos a aprender algo. Es actuar con el espectador post-función. Ya que son tan poquitos, podemos acercarnos y hablar. Ah, sí, con un tapabocas o metidos dentro de no sé qué cosas. Pero de alguna manera, pienso yo que la reinvención está en la cantidad de espectadores a los cuales vamos a llegar. De golpe ya no es la intención, por ejemplo, de decir, no, es que en este momento estamos conectados a 20.000 espectadores. El problema no es los 20.000 espectadores, cuántos estamos implicados en la conversación, cuántos realmente estamos como en este fluir de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo opinar. O sea, eso es lo importante, que es lo importante en el teatro. ¿Quién está metido en la función? ¿O quién fue a dormir? Tengo un compañero en Bogotá, un dramaturgo colombiano muy famoso, no voy a decir el nombre, sí, que va al teatro a dormir. Como yo le he dicho, ¿usted qué viene a ver esta vaina? Yo, pues esta obra es suya, usted ya la ha visto 600 veces, y es que vengo a dormir. Eso es otra cosa, ¿no? El teatro como terapia para la terapia de sueño, pero es otra cosa. Pero de entrada para mí es ese acto vivo de estar ahí, de cómo ese actor se mete conmigo, de cómo ese actor me mira casi a los ojos y yo camino con él durante toda la representación. No me está mintiendo. Y la otra, gracias a eso, cada función es única e irrepetible. Nunca es igual. Y lo hemos hecho, hemos filmado 10 veces una obra y hemos intentado traslaparla, los videos, jamás no le pegamos a una, lo cual significa que esa es la riqueza. Y pues yo no entendía por qué, hay un poco de señoras que de alguna manera son como fans de lo que nosotros hacemos y van a todas las funciones. Hay una señora que ha ido a ver 6 veces La boda de las Vargas. Yo digo, señora, estaba buscando un personaje, yo le puedo dar una de las invitadas. Venga, yo la subo al escenario. Dios, no, es que ustedes cada rato es distinto. Yo no le veo lo distinto, pero la gente sí ve que pasan cosas que no pasan siempre. Pero es real, por eso el teatro siempre será monofunción. Es una función que es irrepetible, así le hagamos, por ejemplo, como La Ratonera. Sí, La Ratonera de Agatha Christie, que lleva como, no sé, 20, 30 años en temporada. Y la gente dice, pues yo la vi hace 5 años y volví a verla y es distinta. Entonces, a mí eso me parece una maravilla, que exista un arte que se reconstruye y se construye con cada función. Y ese es más o menos el papel que nosotros queremos seguir. Yo le apunto a trazar nuevos planes de bioseguridad, o sea, a trazar planes de bioseguridad y no a trazar planes de aislamiento. Yo pienso que
mucho, acepto mi tendencia latina, de que yo necesito, yo en esta grama en la que estamos todos sumergidos, yo saco la cabeza por la ventana y me vuelo y voy hasta la tienda y compro un café. Solo para saludar a la señora de la tienda. Señora, ¿usted cómo está? Buenos días, sí, estamos vivos. Y vuelvo a mi apartamento. Porque necesito. No sé. Sí, señor, no, claro. Es que yo creo que la realidad supera la ficción, ¿no? Yo creo que, maestro, usted, dentro de todos sus viajes mentales, creando sus obras y demás, quizás, no sé si en algún momento hubiera llegado a pensar en el nivel de lo que está pasando en este momento, de la manera como está pasando, y creo que a nadie se le pasaba por la mente que iba a ocurrir un escenario de estos. Y bueno, pues el tema es eso, ¿no? Ver cómo ahora logramos eh, esa famosa palabra, la reinvención o reimaginarnos o poder mantener esa conexión con escenarios tan maravillosos como es el teatro, al cual esperaría, ojalá muy pronto, tener la maravillosa oportunidad de irlos a ver en acción, de ir a volver. Me imagino que ese momento cuando ustedes vuelvan a presentar una obra, yo creo que va a ser como una cosa muy emocionante, ¿no? Como me ha dicho, salir de la jaula, ¿no? Como que esa va a ser quizás con más pasión que nunca volver a las tablas, ¿no? No más el volvernos a encontrar. Ustedes no saben lo mágico que es vernos todos los días a las 7 de la noche. Somos un teatro que ensaya todos los días del año, todos. Nos vemos todos los días. O sea, es que esto no se logra así. Otro es el cuento aquel paparrucho de que es que yo soy un grupo de teatro y me reúno cada 15 días. No, todos los días. Además, es un poco que la universidad alguna vez me dijo, pues, ¿usted por qué hacen eso? Porque entonces, para que quite esa misión, quite la misión de la universidad, quítela. Quite esa misión, bótela. Porque ahí dice una joda que nosotros tenemos que hacer no sé qué. Ahí está. Lo hacemos como usted, si quita la misión esa, nosotros no jodemos más y hacemos el mediocre grupo de teatro de una universidad común y silvestre. Hacemos un ensayo a la semana y nos presentamos una vez al año y entonces listo. Eso me parece triste. Triste cuando tenemos 15.000, 25.000 estudiantes. ¿Será que ahí no hay 20? ¿Será que ahí no hay 20 que cree que el teatro hay que ir a llevarlo a los barrios? ¿Que hay que hacer funciones en sitios donde nunca ha ido el teatro? Alguien me preguntaba y decía al principio, Miguelito, que es que yo no soy de viajes. No, yo no soy de viajes. Yo cuando hago cuentas de la plata que gastan a veces mandando un colectivo artístico al extranjero, 400 millones, yo digo, por Dios, yo con esa plata hago una gira por todo el departamento de Santander. Porque una de mis experiencias más dolorosas es cuando yo llego a una función en un pueblo y me da por hacer una pregunta tonta. Y le digo, alcen la mano las personas que vienen a teatro por primera vez. Perdón. Es doloroso ver que le alza la mano a uno casi el 70%. ¿Qué ha pasado con la plata de la cultura? ¿Qué han hecho con esa plata, vagabundos? ¿Qué han hecho con toda esa plata que supuestamente le han dado a grupos de teatro en Colombia? Para que haya gente en Colombia que a estas alturas de la vida le alce la mano a decirle que una persona de 40 años, esta es la primera vez que va a una obra de teatro. Eso es doloroso. Y no es que solamente los políticos son los ladrones. Ladrones. Ladrones son los que hemos cogido esa plata de la cultura y la hemos convertido en plata de bolsillo y nos la hemos devuelto en servicios al público. Porque para eso es que es esa plata. Y se tiene que ser eso. Chicos que de alguna manera quieren colocarse la camiseta, ir de pueblo en pueblo, de barrio en barrio, de salón en salón, de espacio en espacio, acción comunal en acción comunal, y presentarse. Mire, yo he tenido algunas cosas con el Instituto Municipal de Cultura, y la verdad, el peor negocio que uno puede hacer es decirles, yo le hago las funciones que necesiten, no me paguen.
No lo pueden hacer. Porque aparece un grupo de dueños de la cultura local a decir que eso no se puede. Entonces, somos Estado. Somos gente entre Estados. Nosotros somos un Estado y pues señores del municipio, nosotros queremos aportar. Dígame a dónde hay que ir a hacer funciones. Yo me presentaba, empecé a usar el auditorio del Instituto Municipal de Cultura para hacer domingos de teatro allí. Entrada gratis. Ay, qué piquiña la que apareció. ¿Cuánta plata le están pagando al Teatro Luis? Nada. No puede ser. Espere. Es que nosotros ya está pago. Mi sueldo lo paga el Estado. Y yo tengo que devolvérselo en servicios a la comunidad. Y no quiero, ya yo sueño el día en que el 100% de la población me alce la mano y me diga, esta no es la primera vez que vengo a teatro. Eso, dice, ya lo estamos haciendo bien. Pero aquí hay gente que va por primera vez a un concierto de una coral, para ponerle un ejemplo. Cuando va a nuestra coral de nuestra universidad. Porque el resto de corales no se mueven de sus universidades, no se mueven de sus sitios de operación. Porque, ay, no, nosotros somos, o sea, a este pleno siglo XXI con artistas así como si fueran de cristal, ¿qué es eso? Por eso, nosotros decidimos construir un teatrero totalmente distinto. Teatrero que carga, que alta, que monta, que arma, que desmonta, que limpia, que mantiene, que sabe cómo hacerlo. Por ejemplo, tecnológicamente somos la Universidad Industrial de Santander. Somos un grupo de teatro que le toca tener tecnología de punta. Y uno se pone a mirar el resto de teatros locales y uno dice, ¿por qué ustedes todavía no tienen esto de equipos? No, es que ustedes son de la UIN. No, es que ustedes se han comido la plata, que es distinto. La plata que nosotros, en lugar de usarla para viajes y pendejadas de esas, la invertimos en equipos y la invertimos en hacer cosas para nuestra gente. Nuestros vecinos alrededor de la universidad, nosotros vamos y le tocamos casa a casa, ta. Buenas, venimos de la universidad, mire, es que nosotros estamos invitándolos a que vengan. Esa es la gente que llena nuestro auditorio. Dejen la bobería. Nosotros llenamos nuestro auditorio en todas las funciones porque vamos casa a casa. A muchos de nuestros chicos ya los conocen y les dan café, chocolate y pan. Entonces, para muchos de ellos es muy chévere ir a las casas porque les dan comezón. A mismo hasta la gente de los combos que está frente a la universidad. Esa gente que vende comida ahí son nuestros primeros invitados. A la gente. Y muchos de ellos uno pasa por ahí, oiga, maestro, de todo un tinto, yo, sí, pero yo lo pago. Yo, no, ¿cómo se le ocurre? Si usted nos regala teatro. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Y en estas épocas donde la plata ya no sirve para nada, va a tocar aprender al trueque. Sí, cambiar funciones por tintos y cosas de esas. Si yo los invito a eso, es que nosotros creemos en eso. Y yo no estoy mintiendo, tengo un montón de estudiantes pegados ahí que serían los primeros en decirme, está mintiendo. No estoy mintiendo, creemos ciegamente en eso. Miriam, que también nos ha visto muchas veces, hemos tenido que ir a Barranca, etcétera, etcétera. Sabe que nosotros no nos le negamos a nada. Nos subimos a lo que sea. Porque de eso se trata. Son chicos de una universidad que se están formando y la mejor cosa de formación, es trabajar por y para el otro y aprender todos los gajes del oficio. ¿Qué hemos tenido? Profesionales que son capaces de resolver muchos de los problemas básicos en sus empresas. Muchos de los profesionales que ya aprendieron a trabajar en equipo. Aprendieron a ser líderes de sus propios equipos, de sus propios proyectos. Gente que inclusive hizo su proyecto de grado dentro de la agrupación con proyectos de la agrupación. Vea, ese señor Jonathan Solano que acaba de hablar, ya se va a graduar con un proyecto de la agrupación, que fue la última de teatro, la última obra de teatro que montó el Teatro Luis, que fue un agosto en Charra, una investigación sobre la famosa mal llamada Batalla de Piedra.
De eso se trata. Se trata de que definitivamente no podemos seguir siendo un teatro ahí encerrado en una universidad que poco o nada permite. Además, ese fue el motivo por el cual yo llegué a la UIS, entre otras cosas. Yo trabajaba, mi secreta identidad es que he sido productor independiente audiovisual durante muchos años. De eso comía. En Colombia no se puede vivir del teatro. Entonces yo tenía mi secreta profesión y mi secreta empresa que me permitía ganar para poder dedicarme mi vida al teatro. Una vez tuve que ir a una reunión de los bienestares universitarios de la localidad, que eran puras mujeres, poco de señoras. Y yo asistí a la reunión porque me estaban planteando una idea para hacer algo con un proyecto. Entonces yo me empecé a oír, y una señora, la directora, ojo, la directora de bienestar universitario de la UDES, le ofrecía disculpas a la otra directora de una universidad porque su director de teatro había montado una comedia. ¿No? Yo veía eso y decía, esto está peor, esto sí es el mundo extraño de su abuso. Entonces se fue la señora y yo me fui y me acerqué, oiga, ¿por qué usted ofrece disculpas porque su director montó una comedia? ¡Claro! Es que Pepito Pérez, voy a usar Pepito Pérez, pero eso es un nombre muy local, muy prestigioso a nivel local, entre comillas, ¿sí? Nos dijo que eso estaba mandado a recoger, que las universidades no podían hacer comedias. ¿Y qué? Terminé la reunión y me fui para la UIS. La UIS me ha ofrecido en 3 ocasiones el puesto. Y en esas épocas estábamos como en un seminario, en un taller con Miguelito y un poco de gente, estábamos en un taller de gestión cultural. Y me la volvieron a ofrecer. Y dije, vamos para esa. Y cuando me preguntaron el difunto, que era el director cultural de ese entonces, que iba a hacer, lo miré a los ojos y le dije, una comedia. Desde ahí para abajo, como dicen, pero él no se la ha sacado nunca. Claro, también hago dramas y tragedias y cosas de esas, pero no se la saco. Pero si el personaje nunca ha ido a una función del teatro, nunca. Pero a mí me parece el colmo que en pleno siglo XXI una persona se le ocurra vetar un género teatral. Es como si vetáramos un género pictórico, un género musical. Es que ya en las universidades no se hace bambucos, cosas de esas. O sea, esto me parece el horror. Entonces, yo solo me digo, ¿qué pasaría en una sociedad dirigida por salvajes como estos? ¿Cómo sería una sociedad dirigida por salvajes como estos? Diciéndole a la gente qué hacer y qué no hacer. Afortunadamente, una de las cosas, y vuelvo a repetir, mis estudiantes están por ahí, no me dejan mentir. Cuando se presentan todos los grupos de teatro local, yo los obligo a ir. Es una obligación ir a ver a los demás. Hágalo bien, hágalo mal, tiene que verlos. No puede seguir sentado en un curubito diciendo, no pierda el tiempo viendo a esos. Y con eso aprovecho para decirles, en el mes de octubre, llueve, truene o relampaguee, los grupos de teatro universitarios van a hacer un festival de teatro universitario en Bucaramanga. Y acabamos de formar un colectivo, una especie de asociación, de reunión de directores que se llama el Colectivo de la Mesa Coja. Usted sabe que está de moda las mesas, ¿no? La mesa de trabajo, y esta es coja. Entonces es una mesa y una pata completada con libros. Entonces el colectivo de la pata coja, ¿sí? de la mesa coja, ha organizado un festival con unas características que ya en otra época había funcionado, las vamos a repetir. Y es que si hay 5 universidades, esas 5 universidades van a ser beneficiarias de que el festival pase por ellas.
Tenemos 5 grupos, son 5 universidades que reciben a 5 grupos. Somos 10, son 10 universidades que reciben a 10 grupos. Entonces es un festival de la vida universitaria itinerante por todas las universidades que participen en el evento. Lógicamente hay universidades que no tienen grupos de teatro y ya nos han dicho que quieren que nosotros pasemos por allí. Lo vamos a hacer. Así nos tengamos sentar cada 2 metros, cada 3 metros personas para hacerlo y que tengamos que hacer durante todo un día funciones en una universidad, lo hacemos. Yo pienso que es importante hacerlo porque Colombia y Sudamérica le debe muchísimo al teatro universitario. No por nada, ese festival que es el Festival de Manizales de Teatro originalmente se llamaba Festival Latinoamericano de Teatro Universitario. Así nació hasta el 4º festival. Después del 4º festival vino el 5º y ya no era Festival Latinoamericano. Ya fue una muestra mundial, pero dejó de ser festival universitario. Eso generó todo el movimiento teatral profesional colombiano. Además, si ustedes quedan mirando, pues, de dónde nació los grupos de teatro de Bogotá, salieron de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes, que tenían movimientos teatrales. Y luego, pues, montaron un movimiento teatral independiente. Así de sencillo. No podemos estar diciendo bobadas, lo que hay que rescatar es el valor y el oficio que deben tener los teatros universitarios. Universidades que se sienten felices de que su grupo de teatro hizo una función. ¡Una! Les digo cuáles son mis indicadores del año pasado. Mis indicadores del año pasado que fueron muy bajitos. 83 funciones y 24.700 espectadores. Esos son mis indicadores. Para mí me parece muy poquito. Esos son, o sea, así es que nos tenemos que medir. No podemos seguir diciendo tonterías. De que es que yo me presenté y mi mamá me palmó la espalda. Ay, no, ya, Pere, calme. En ese momento necesitamos hacer cosas por la gente. Así sea lo que sea, así sea Manecita, Roselita, Caperucita Roja, lo que sea, pero hagamos algo por la gente. Hoy en día agradecerían que la gente pudiera ir a ver Caperucita Roja. Sí. Pero es que ni siquiera estamos haciendo eso y lo que encuentro es un montón de cosas por internet diciendo es que nos estamos muriendo de hambre. ¿Se cree que pasaría si el teatro dijera que sus actores están muriendo de hambre? Tendríamos 24.000 espectadores ayudándonos. Porque esa es la otra, somos muy organizados y tenemos una base de datos envidiable. Pregúntenle a Miguelito y a la Dirección Cultural, ¿cómo? Oiga, présteme su base de datos. De eso se trata. Estamos en pleno siglo XXI y todavía creemos que la información es para nada. Afortunadamente, pues, lo que hemos hecho ha funcionado y queremos que siga funcionando. Y queremos seguirle prestando servicios a la comunidad. Usamos la palabra entretenimiento, que es uno de los, ¿cómo se llama eso? Karmas de muchos aquí, ¿no? Piensan que la palabra entretenimiento es una cosa horrible. Y yo para eso recurro a la frase célebre de nuestro querido amigo, mi profesor Bertolt Brecht, que dice, si el teatro es entretenido, normalmente es bueno. Porque es que ese es el problema. La gente quiere tocar temas tan graves de la sociedad, pero los quiere volver una cosa así, de una asepsia y de una cosa así realmente palabra de Dios. Espere, hay que ponerlo en duda para que la gente lo vea creíble. Porque si lo volvemos palabra de Dios, entonces nos está recordando a qué sociedad le estamos apuntando. Que es una sociedad represiva, una sociedad que no va a permitir la opinión de otros, y la palabra dialógica solo fue un discurso para subirse al poder. No, la palabra dialógica es aquí, durante y posterior. Y eso es las artes. Las artes se construyen dentro de un proceso dialógico, de la gente unos hablando con otros. Así se construye nuestro trabajo en nuestra universidad. Y no miento, ahí están los estudiantes que saben qué es lo que realmente sucede.
No sé qué otras preguntas tengan o si ya llegó la hora del café virtual. Maestro, pues siento que esto que usted comenta definitivamente nos muestra que eh, más allá de una expresión de un área cultural de la universidad, es un proceso de transformación para los estudiantes, es un proceso también de fortalecer la ética, la pasión por lo que hacen, y creo que es un mensaje que nos queda para todos hoy muy claro, yo creo, y es el hecho de cómo hay que, me llamó mucha atención cuando usted decía, oiga, es que yo trabajaba en eso para poder seguir haciendo mi pasión, que era el teatro, ¿no? Usted decía, yo hacía producción para poder seguir mi pasión. Oiga, qué maravilloso mensaje que le estaban dando a usted los chicos con todas esas historias y con el tema, por otro lado, de esas reuniones diarias a ensayar, que yo imagino que eso se termina convirtiendo en una familia, ¿no? Todos los del grupo finalmente terminan convirtiéndose en algo más allá que una amistad, más allá que un grupo de teatro. Deben crearse unos lazos tremendamente poderosos y qué genial que los chicos tengan a alguien como usted inspirándolos, llevándolos movilizándolos hacia algo diferente y hacia algo grande que seguramente va a aportar muchísimos elementos. Maestro, yo encuentro, pero hay una cosa, aquí encuentro una pregunta que de Ruth Villalzar Jaimes o Villamizar, que habla que sería bueno también hacer teatro para los niños. Eso no solamente es fundamental, y esa es una deuda que yo personalmente tengo. No he podido sentarme seriamente a trazar un plan de poder tener por lo menos 1 o 2 espectáculos de carácter infantil, ¿sí? Porque me parece tan complicado. Porque la idea no es creer que los niños son idiotas, ¿sí? Porque siempre tratan a los niños como si fueran idiotas. Los niños no son idiotas, son muy inteligentes, son muy capaces. Y la verdad a mí me da como miedo, o sea, a mí personalmente me da miedo abordar el tema por 2 cosas. La primera porque no quiero maltratarlos, pensando de que son tontos y le voy a contar y ¡ay, niñita! ¿Qué le pasa? Hola. Sí, primero que son inteligentes, tanto es que no ven todo lo que ven por televisión y todas esas vainas de ciencia ficción que los chinos ven. Entonces hay que estar como al día con ellos. Pero yo no me siento al día, esa es la primera, ¿no? Pero sí, para mí es una falencia muy personal de lo que de alguna manera nos falta a nosotros como colectivo, en este caso en la Universidad Industrial de Santander. Por fuera hay gente que hace cosas muy valiosas, pero que efectivamente no las promocionan lo suficiente para que llegue a muchos sectores. Pero yo oficialmente digo, esa es mi falencia, es una de las grandes falencias que tengo, que es pensar en que tengo que hacer alguna cosa. Hemos estado haciendo muchas cosas en otras áreas, cosas de promoción del reciclaje, cosas de promoción, o sea, cosas llevadas a centros educativos buscando realmente que los chicos como dinamicen cosas que tengan que ver con la ecología, cosas de eso. Eso sí estamos haciendo. Y cosas que realmente a la gente le funciona y le fascina. Pero yo creo que las piezas, o sea, la pieza teatral por excelencia, las únicas cosas que hemos visto que nos han funcionado también para niños es cosas como la farsa de los muñecos de papel. Cuando se hizo, nosotros no estábamos pensando en los niños. No. Para nosotros fue una sorpresa cuando los niños que estaban en las funciones metidos en el cuento, ¿qué se trata? Yo no trabajé, yo no estaba pensando en los niños. O sea, mea culpa, es un accidente. Sin embargo, cuando vi todo lo que pasó con los niños durante las funciones que hicimos de la farsa de los muñecos de papel, dije, bueno, sin querer, queriendo, hicimos un espectáculo para la familia, donde papá, mamá, hermanos, niño, se sentían representados y podían asistir en familia a ver un espectáculo. Y es como nosotros las mejores opiniones de ese espectáculo lo hemos encontrado con niños. O más, niños nos arrebatan el micrófono para darnos testimonios de lo que le ha parecido el espectáculo. Y lógicamente,
pues tienes razón porque el hecho de recurrir a esa etapa primigenia del teatro, que es la comedia del arte, hace que de alguna manera seamos básicos, elementales, y por qué no, trabajemos por esos sentimientos básicos como es el amor, que es lo que la obra cuenta, el cómo las parejas están juntas y cómo hay un personaje que no les permite estar y de alguna manera a partir de eso los niños toman partido hacia las parejas y no hacia la persona que los quiere separar. Entonces, a mí eso me fascina, no estábamos pensando en eso, solo estábamos haciendo un bonito homenaje al autor de la obra para el aniversario del año pasado de nuestra universidad, que escogimos un dramaturgo de la UIS, un profesor de la UIS, que en paz descanse ya. Lógicamente nosotros lo que hemos hecho con esto es simplemente seguir caminando porque esta universidad nos ha permitido eso. Hagan porque ustedes han demostrado que lo que hacen es muy importante para la posterior vida profesional de nuestros estudiantes. Y lo seguiremos haciendo. Pues maestro, de verdad que tenemos que agradecer su generosidad con el tiempo, su generosidad con este espacio, con sus enseñanzas, con sus mensajes, con todo lo que nos pudo aportar de ese maravilloso mundo del teatro. Sé que todos nos llevamos mensajes hoy muy poderosos de su intervención. Agradecemos, por supuesto, a la UIS, a vecinos y amigos, Miguel, muy amable por tener esa posibilidad de tenerlo con nosotros el día de hoy, que esperamos que, como ya lo decía Miguel al inicio, no sea ni la primera ni la última vez, que no sea la última vez, porque sí es la primera, pero que sí tengamos muchas más oportunidades de que usted pueda seguir abriendo, haciendo parte de ese espacio. Y otro elemento muy importante que ojalá muy pronto tengamos la próxima vez que lo veamos, ojalá también en ese festival que usted menciona de teatro, que ojalá que además de la oportunidad de las personas que asisten, también haya transmisiones para que quienes pues están en su casa puedan verlo, contagiarse de toda esta obra, que ojalá, como usted lo decía, por medio de las bases de datos, de las redes sociales y demás, se divulgue con fuerza para que todos podamos, o los que de pronto no tienen cercanía con la organización del festival, puedan seguir conociendo más acerca de este maravilloso mundo. Y pues por supuesto a todo su equipo, a los actores que se conectaron hoy, gracias por estar ahí, qué chévere que hayan estado, que bueno, hecho, se nota que son un equipo unido, que hoy se conecta ahí pues una buena parte seguramente de los miembros del equipo, y a quienes, y miren que usted tiene unas fans ahí que están diciendo, buena maestro, qué chévere sus comentarios, qué chévere que sea la forma como usted está expresando las ideas y se sienten muy identificados con usted. Entonces, de verdad, maestro, gracias. Camilo, quería pues comentarle a usted y comentarle también al maestro pues que hoy ha sido un día de un público bastante variado porque teníamos gente que se conectó de Canadá, se conectó de Estados Unidos, de aquí de Colombia, de Cali, gente de aquí, de arriba, del Alto de Pan de Azúcar y del centro y de todas partes. Incluso la primera pregunta que se hizo para el maestro sobre cine infantil fue hecha por una niña a través de su mamá. Entonces son esas cosas porque sí, el maestro ha tenido público en sus obras de arte y se han divertido, pues hay esa inquietud también porque se haga exclusivamente para ellos obras de teatro. Invitarlos muy especialmente porque dentro de 8 días el invitado es Juan Diego Pinzón, que es el artista plástico fotógrafo, invitado de la versión 19ª versión del Festival Luisa Calvo de Música Andina Colombiana. Entonces vamos a hablar sobre fotografía, sobre el Cañón de Chicamocha, de una exposición que se llama Hilo de Plata en Noche de Luna Llena. Va a ser espectacular también. Y este viernes pues tenemos la apertura precisamente de la exposición virtual, primera vez que hacemos en versión virtual del festival, de la exposición que va a apoyar virtualmente al 29º Festival de Música Andina Colombiana Luisa Calvo. Agradecer al maestro Omar, como le dije, Camilo no estaba diciendo nada diferente,
se nos quedan muchos temas para tratar en el tintero y ojalá que el maestro Omar acepte otras invitaciones para seguir con este tipo de conversatorios. Y gracias, maestro, y gracias, Camilo, gracias a todos los participantes. Gracias a todos, muy amables. Bueno, maestro. Maestro, una pregunta, ¿tienen redes sociales de pronto donde la gente los pueda seguir? Sí, lógicamente tenemos en Facebook Teatro Wiz, es el único que está en Facebook, y ya. Y hay una página web, o sea, cualquier buscador lo lleva allí, te pone Teatro Wiz en cualquier buscador y te lleva automáticamente a nuestra página web. Eso es lo que nosotros tenemos. Ahí lo seguiremos, maestro. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, maestro. Feliz tarde y gracias a todos por conectarse con vecinos y amigos. Que pasen un excelente resto de día, una noche deliciosa y gracias por ese momento maravilloso, maestro. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias, excelente.